Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, este video va a ser para explicar, bueno, algunos detalles que tal vez no se pueden entender, ¿no? De este PDF de temperatura y calor, que pues bueno, son ejercicios bien, bueno, no son muy complicados, tampoco son muy fáciles, ¿no? Están en su término medio, digamos. Entonces, bueno, en sí el tema no es tan complicado, ¿no? Bien, entonces comenzaremos a explicar este PDF. Bueno, primero vamos a comenzar con la parte de ejercicios de dilatación y contracción térmica, que pues bueno, todo depende de una formulita, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver el problema uno nos dice, bueno, sin gráfico, ¿no? ¿Qué fuerza hay que aplicar a los extremos de una barra de hierro? Entonces, cuando tenemos ahí tipos de material, usualmente pues nos dan, ¿no? Los coeficientes de dilatación lineal, el alfa, ¿no? El alfa, después, o si no, si es volumen, entonces coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Y pues en este caso también nos está dando el esfuerzo, perdón, el módulo elástico del hierro, ¿no? El módulo elástico del hierro dice que es 20 por 10 a la 10 newtons cada metro cuadrado. Entonces está en pascales, ¿no? Bien, entonces nos dice que am, este fierro tiene esta barra tiene una sección de 10 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué fuerza hay que aplicar para impedir que se dilate, ¿no? Cuando se calienta. Entonces, miren, cuando este hierro, aquí tengo un gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico ustedes podrían hacerlo en el examen, ¿no? Porque en realidad la pregunta no tiene gráfico. Entonces, una base de hierro, ¿no? Su longitud puede ser, no sé, una longitud L0, ¿no? No le estoy dando valor. Entonces, en forma literal nomás, el área de la sección transversal es esta cosita que vemos, ¿no? Esta cosita que pues es lo mismo en toda la barra para este caso. Entonces, el área dice que es 10 centímetros cuadrados. Entonces, miren, cuando la temperatura aumente de 0 a 10 grados centígrados, entonces, pues se va a dilatar esto, no va a querer alargarse. Entonces, la fórmula de la cantidad de barra que se va a alargar, ¿no? El delta L, esa fórmula sería bueno que lo tengan en formulario, ¿no? El delta L es igual al coeficiente de dilatación lineal, porque claro, se va a expandir en forma lineal, ¿no? Como una línea. Entonces, coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura por longitud inicial. ¿No? Entonces, esta es la variación de longitud. Esto es cuánto va a incrementar, ¿no? Entonces, pues de aquí ya conocemos el alfa, que para el hierro es 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿no? Entonces, ahí está 1.2 por 10 a la menos 5. Pero aquí está grados centígrados, ¿no? Entonces, las unidades igual tienen que dominar bien. Podemos verlo aquí. ¿Qué tal si hacemos, a ver, 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 sería 1 sobre grado centígrado, ¿no? Entonces ahí está, multiplicado por delta T. Entonces delta T usualmente siempre es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces la final es 10 grados centígrados menos 0, entonces sigue siendo 10 menos 0, eso sigue siendo 10, ¿no? Entonces 10 grados centígrados por longitud inicial, ¿no? Entonces miren, aquí lo que tiene que pasar siempre, ¿no? Con las unidades es que este grado centígrado con este grado centígrado se vaya, ¿no? Bueno, a veces la variación de temperatura, ¿qué tal si aquí nos hubiese dado en grados, bueno, en Kelvin, ¿no? En temperatura de escala Kelvin, aquí sería 273, ¿no? 273,15 y aquí sería 283, ¿no? Este es en Kelvin y este es en Kelvin, ¿no? Entonces transformando este grado centígrados a Kelvin, ¿no? Entonces, miren, si estuviese en grado Kelvin, la variación de temperatura sigue siendo lo mismo, miren, el delta T en Kelvin sería igual a temperatura final, 283 menos temperatura inicial 273. Entonces la variación de temperatura en Kelvin había sido igual a 10, ¿no? 10 kelvins. Entonces, miren, la variación de temperatura en grado Kelvin es lo mismo que la variación de temperatura en grado centígrado. Si bien ambas escalas son diferentes, pues bueno, la variación de temperatura en ambas es lo mismo. Entonces, no interesa si está en Kelvin o en grado centígrado, pero solamente para este tipo de ejercicios, ¿no? Solamente cuando tratamos de calcular la dilatación lineal, volumétrica y demás, ¿no? Bueno, y el L sub 0 puede estar en metros, ¿no? Entonces, miren, al final las unidades que nos quedan nomás serían las unidades del L sub 0, entonces, pues unidades de longitud, ¿no? Entonces, la variación de longitud también tiene unidades de longitud, ¿no? Obviamente. Entonces, pues bueno, esas serían las unidades. Ya solamente querías desplazar, ¿no? 1.2 por 10 a la menos 5 por 10, eso es 12, ¿no? Y ya está. Listo, entonces tenemos la variación. Entonces, vamos a borrar todo. Ya. Bueno, y nos dice qué fuerza hay que aplicar para que no se expanda, ¿no? Para que no se expanda, si se quiere expandir esta cantidad por esta variación de temperatura, ¿qué fuerza tenemos que aplicar para que no se expanda? Entonces, para eso tenemos que ver este análisis que hemos visto en el primer tema, ¿no? La variación de longitud es igual a fuerza por longitud inicial dividido entre módulo elástico por el área. Entonces, aquí despejamos la fuerza, ¿no? Ya que queremos saber la fuerza, entonces la fuerza es igual a delta L sobre L sub 0 por E por A. Entonces, el delta L que yo quiero evitar, ¿no? Esto se va a generar. Entonces, lo quiero evitar, entonces ahí le pongo el delta L, ¿no?
dividido entre el sub 0 por E por el área, ¿no? 10 centímetros. Y el área, miren aquí 10 centímetros lo estoy llevando a metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso igual. Aquí lo que pasa es que longitud con longitud se van, ¿no? Se cancelan, por eso nos daba dato la longitud. Entonces no es necesario. Listo, entonces ahí eso nomás sería, ¿no? Sería el procedimiento. Entonces de aquí ya metemos todo esto a la calculadora y la fuerza sería igual, dice, a 24.000 newtons. Pero pues bueno, como está así bonito, pues 24 kilonewtons, ¿no? Listo, entonces a esta fuerza hay que aplicar 24 kilonewtons para que la base no se expanda, ¿no? Porque se quiere expandir, ¿no? Es de 0 hasta 10, pero no queremos que se expanda, entonces pues le metemos esta fuerza. Listo, ese sería este primer ejercicio, ¿no? Bastante corto y así nomás también son los ejercicios. Después este es prácticamente lo mismo, el 2 es como el uno, pero en vez de pedirnos fuerza, creo que nos está pidiendo esfuerzo, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Nos dice un alambre de cobre, bueno, es un alambre, ¿no? No parece un alambre, pues está muy grande, pero bueno, así está el gráfico en el libro de Humberto Leiva. Pues bueno, es un alambre, ¿no? Es un alambre de cobre que se ha tendido entre dos paredes fijas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos paredes empotradas, ¿no? Y entonces resistentes, no se van a mover. Entonces este alambre de cobre está ahí, ¿no? A una temperatura de 150 grados centígrados. Este sería el estado inicial, digamos, ¿no? Después nos dice la temperatura va a bajar. Entonces, ¿a qué temperatura se romperá el alambre para al enfriarse? ¿No? Entonces, va a ir descendiendo la temperatura y más y más y más. Y pues bueno, el alambre va a querer contraerse, ¿no? O sea, cuando disminuye la temperatura se comprime, se contrae, ¿no? Se hace chiquitito. Entonces, pues, como se quiere hacer pequeño, ¿no? Las paredes le van a agarrar de los lados y va a someterse a una tensión, ¿no? A una tensión de tracción. Entonces, pues bueno, gracias a esa tensión de tracción se va a romper. Entonces, ¿a qué temperatura se va a romper? Dice. Después dice que la ley de Hooke se cumple hasta el momento en que se produce la ruptura, ¿no? Entonces es un campo lineal. O sea, la ley de Hooke es que el esfuerzo es igual a módulo elástico por deformación unitaria, ¿no? Bien, entonces aquí la deformación, ¿qué es no, el esfuerzo de rotura dice que es 2.45 por 10 a la 8 newtons cada metro cúbico, ¿no? Perdón, metro cuadrado. Entonces la tensión de ruptura para el cobre. Entonces, si pasamos esta tensión, este esfuerzo, entonces pues se va a romper, ¿no? Listo, el módulo elástico es esto y el coeficiente de dilatación lineal es este, ¿no? Dice, entonces, el procedimiento para resolver esto nos dice, si no estuviese fija, bueno, ¿qué tal si este alambre no estuviese fijo entre las paredes, ¿no? ¿Qué tal si estuviese libre? Entonces, tranquilamente se contraería una cantidad delta L, ¿no? Y el delta L es el coeficiente de dilatación lineal, esta formulita tienen que tenerlo, ¿no? Entonces, a formulario, coeficiente de dilatación lineal por delta T por L sub 0, ¿no? Longitud inicial. Bueno, entonces la variación de temperatura, bueno, al final creo que lo estoy reemplazando. Pero bueno, ahí le tenemos la variación de temperatura, ¿no? ¿Cuál va a ser la variación de este 150? ¿Hasta cuánto tiene que bajar, no? ¿Cuál tendría que ser la variación? Eso vamos a hallar. Bueno, existe un esfuerzo que impide la deformación, dice, ¿no? Claro, esta sería la deformación si es que este alambre estuviese libre, pero no está libre, ¿no? Está empotrado, entonces no se puede comprimir ni expandir. Entonces hay un esfuerzo que evita la deformación. Ese esfuerzo es fuerza sobre área, ¿no? Y fuerza sobre área. Esto, miren, tal vez no se entienda de dónde viene. Viene de esta fórmula que hemos visto arriba, ¿no? Miren, delta L es igual a fuerza por longitud inicial sobre E por A, ¿no? Entonces, miren, de aquí despejamos fuerza sobre área y después igual a delta L por E dividido entre L sub 0. Entonces, miren, aquí va a estar delta L por E dividido entre L sub 0. Eso es el esfuerzo, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces, miren, esto lo hemos despejado de la ecuación del capítulo 1, ¿no? Del delta L. Entonces, miren, ya teniendo el esfuerzo, podemos reemplazar, ¿no? En el esfuerzo la variación de longitud, porque el esfuerzo tiene que evitar esta variación de longitud, entonces lo reemplazamos, ¿no? Entonces alfa, entonces ahí en vez de delta t, alfa por delta, en vez de delta l, alfa por delta t por el sub 0, ¿no? Ahí está. Y miren otra vez, el sub 0 con el sub 0 se van. Y es lo mismo que ha pasado arriba, ¿no? Miren, ¿dónde está? Aquí ha pasado, aquí está, ¿no? Miren, aquí el sub 0 con el L sub 0 se han ido, ¿no? Aquí abajo igual pasa eso. Y miren, el esfuerzo para este alambre había sido igual al coeficiente de dilatación lineal por delta T por el módulo elástico. Listo, entonces ya tenemos el esfuerzo al cual va a estar sometido esta cosa, ¿no? Entonces, el esfuerzo máximo al que puede estar sometido es el esfuerzo de ruptura, ¿no? Después de eso se va a romper. Entonces, igualamos el esfuerzo con el máximo, es 2.45 por 10 a la 8. Entonces, en vez de esfuerzo ponemos 2.45 por 10 a la 8. El alfa ya conocemos, ¿no? Es 1.6 por 10 a la menos 5. Delta T queremos hallar y el módulo elástico es 11.8 por 10 a la 10. De esta ecuación despejamos la variación de temperatura, ¿no? Entonces, aquí está variación de temperatura y pues bueno, nos está dando en grados centígrados o podría darnos en Kelvin, da lo mismo, ¿no? Pero ahí tenemos la variación de temperatura. Entonces,
Pues bueno, esta cantidad de temperatura tiene que bajar, ¿no? Si está a 150 grados centígrados, tiene que bajar 129,77 grados centígrados. Cuando baje esta temperatura, ¿cuánto vamos a tener? 150 menos 129, ¿no? Entonces, miren, ahí estás. Bueno, aquí esto lo he pasado a estar y eso, ¿no? Variación de temperatura es temperatura final, menos inicial, de puesto, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se entiende el análisis, ¿no? La variación de temperatura es qué tanto va a bajar. Entonces, si estamos 150 menos 129,77, la temperatura final en la cual se va a romper es 20,23 grados centígrados, ¿no? Listo, entonces a 20,23 grados centígrados el alambre ya no va a poder, ya no va a aguantar, ¿no? O sea, se quiere hacer muy pequeño, pero no puede. Entonces, pues se va a romper, ¿no? Listo, entonces sería el problema 2, también bastante fácil, ¿no? Bueno, un poquito tal vez diferente a otros ejercicios. De hecho, este ejercicio no hay mucho en el libro de Mendoza Paricollo, el rojito, ¿no? Pero en el Humberto Leiva pues hay variedad, ¿no? Es usualmente aplicado a la mecánica de materiales, ¿no? Uno de los primeros temas bien básicos que pues ya van a ir viendo en materias de carrera, ¿no? Listo. Entonces ya hemos visto, miren, dos ejercicios con dilatación lineal. La fórmula hemos utilizado la misma, ¿no? Delta L, aquí arriba también, ¿no? Delta L. Entonces hay también dilatación de área superficial, es eso, ¿no? Y también hay dilatación volumétrica que pues se expresa, bueno, se entiende más con los fluidos. Entonces este ejercicio, bueno, lo he cortado, ¿no? Era más largo, pero bueno, a ver, ¿qué dice este ejercicio? Esto no es del Leiva, ¿no? Esto creo que es del Serway o del Semansky, uno de los dos libros de física, pero bueno, igual tiene que ver con lo que estamos avanzando. Entonces nos dice un cilindro hueco de aluminio, ¿no? Ahí me dibuja el cilindro, ¿no? Ahí está el cilindro hueco, o sea, pues es como una jarra, ¿no? Como un cilindro, ¿no? Como una botella, como una lata, ¿no? Entonces, un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad, entonces profundidad es 20 centímetros, tiene una capacidad de 2 litros, ¿no? O sea, pues a 20 grados centígrados, la capacidad de este cilindro, ¿de qué cosa es? De aluminio, ¿no? La capacidad de este cilindro es 2 litros, puede entrar 2 litros, ¿no? Después dice que este cilindro se llena por completo con trementina, ¿no? La trementina es pues un líquido, ¿no? Un líquido medio, eh, ¿cómo se podría explicar? Un poquito más denso, ¿no? Bueno, la cosa es que es trementina, es un líquido y tiene sus propiedades, ¿no? Usualmente las propiedades de los líquidos nos dan en los ejercicios. Las que tal vez tendríamos que tenerlas ya de memoria serían las propiedades del agua y las propiedades del hielo, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dice que el cilindro a 20 grados centígrados se llena con trementina, ¿no? Entonces, igual a 20 grados centígrados, entonces no va a haber transferencia de energía de calor, ¿no? Porque vamos a estar en la misma temperatura, entonces pues no pasa nada. La trementina y el cilindro de aluminio, dice, se calientan a fuego lento hasta 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, miren, esta lata con la trementina lo podemos meter a una hornilla de fuego, digamos, ¿no? O algo, pero la cosa es que de 20 grados centígrados va a subir a 80, dice. Entonces, pues la temperatura va a aumentar. Entonces, lo que va a pasar es que el cilindro se va a expandir, ¿no? Se va a hacer más grande. Pues, se va a dilatar, ¿no ve? Se hace más grande y la trementina también se dilata. Su volumen aumenta, ¿no? Entonces, miren, la trementina va a aumentar, el cilindro igual va a crecer, ¿no? Entonces, la trementina va a crecer más o menos que el cilindro, eso habría que analizarlo. Y aquí nos dice el inciso A, cuánta trementina se va a desbordar, ¿no? Cuando este cuesta 80 grados. Y después, ¿cuál es el volumen de trementinas restante en el cilindro? También a 80 grados centígrados. Listo, entonces, bueno, las de solución, usualmente siempre conviene saber la variación de temperatura, ¿no? Variación de temperatura es final menos inicial, 80 menos 20, ¿no? 60 grados centígrados. Es 60 grados centígrados la variación de temperatura. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de fluidos y líquidos y volumen, ¿no? Volumen de 2 litros, miren, con unidades de volumen, podemos utilizar fórmulas de variación volumétrica, ¿no? Entonces, miren, más ancitos hemos visto el delta L, ¿no? Ahí miren, delta L es igual a alfa por delta T por L sub 0. Ahora el delta B, miren este pedacito de la fórmula, delta B es igual a 3 alfa, porque estamos en 3 dimensiones, ¿no? 3, si fue superficial, entonces 2, ¿no? 3 alfa por delta T por B sub 0, volumen inicial, ¿no? Listo, y el volumen final, ¿no? Para cualquiera de los dos, el cilindro o la trementina. Bueno, aquí dice para el cilindro, entonces el volumen final del cilindro es igual a volumen inicial más variación de temperatura, ¿no? Entonces miren, aquí ya lo he anotado otra vez lo que les había dicho, factorizo el volumen inicial, que sería 2 litros, ¿no? Entonces sería 2 multiplicado por 1 más 3 por alfa, que está aquí arriba, más por delta T. Y delta T lo hemos calculado, es 60 grados centígrados. Bueno, metiendo todo esto a la calculadora, sacamos que bueno, el volumen final del cilindro es igual a 2,0086 litros, ¿no? Miren, casi 2, prácticamente es 2, ¿no? Solamente que ha crecido 0,0080, 0,0, bueno, ha crecido 0,0086, ¿no? Casi nada de litros, pero bueno, ha crecido, entonces el cilindro ha crecido. La trementina igual va a crecer, miren, el volumen final aquí dice C, bueno, esto debería decir D o T, ¿no? De trementina. Bueno, la cosa es que el volumen final de la trementina es igual al volumen inicial más variación de volumen, ¿no?
Entonces hay volumen inicial y variación de volumen. Y tenemos el beta, ¿no? De la trementina. Entonces, este beta hay una relación, ¿no? El beta es lo mismo que 3 veces alfa. El beta se llama coeficiente de dilatación volumétrica y es lo mismo que 3 veces por alfa. Bueno, entonces, teniendo alfa de la trementina, podríamos hacerlo, pero no tenemos alfa de la trementina. Directamente el libro da el beta de la trementina. Entonces, aquí pasa esto. Variación de volumen es igual a beta, ¿no? Como hemos hecho antes en variación de longitud, es igual a alfa por delta t por L, ¿no? Y la inicial, aquí es beta, ¿no? Este sería el alfa, ¿no? Pero para volumen. Entonces, beta por delta t por volumen inicial. Listo, entonces, pues bueno, ya estaría, ¿no? Entonces ya con eso ya podemos conocer el volumen final de la trementina, debería ser esto, ¿no? No sé, aquí T, ¿no? El volumen final de la trementina es factorizando el volumen inicial y demás, ¿no? Y todos estos son datos aquí. Desplazamos y el volumen final de la trementina había sido 2.1080 litros, ¿no? Bueno, entonces este es el volumen de la trementina al final. Esto ha crecido, ¿no? A esto se ha convertido, pero ahora el cilindro se ha convertido a esto nomás, no se ha expandido mucho, ¿no? Entonces lo que se va a desarmar de trementina es pues lo que sobre, ¿no? Y ya serían las de 2180 menos, perdón, 2.180, bueno, 108, ¿no? 2.108 y el inicial, ¿no? Sería 2.0086. Entonces, el volumen desbordado sería 2 puntos, lo que les he dicho, ¿no? Y pues metiendo la calculadora 0.0994 litros. Entonces, sería el volumen final de la trementina, ¿no? Listo, entonces, bueno, perdón, no volumen final, sino el volumen desbordado, ¿no? ¿Qué cantidad se ha desarmado del vaso? Pues bueno, y ese sería. Después el inciso B nos pide volúmenes de estante trementina. ¿Cuánto vas a estar? A 80, esto es a 80 grados centígrados, ¿no? Es a 80 grados centígrados. Entonces, si el cilindro ha crecido hasta llegar a 2.0086, este es el volumen del cilindro a esta temperatura, ¿no ve? Entonces, pues, aquí parece que está mal, es 80, ¿no? La variación de temperatura, ¿no? Bueno, sí, de 20 ha subido a 80, ¿no? Entonces sería el volumen final del cilindro. Entonces lo que esté dentro del cilindro es pues, el volumen final de trementina, ¿no? Y pues bueno, como son lo mismo, entonces pues el volumen final de la trementina sería igual a 2.0086, ¿no? Aquí está. Listo. Entonces sería este tercer ejercicio. A ver si bien, y este problema 4 es de cambios de estado en un sistema, ¿no? Miren, por ejemplo, del hielo, vamos a suministrarle calor, energía de calor, de modo que se transforme en agua. ¿No? Entonces, eso nos dice determinar el calor necesario para elevar la temperatura del hielo, que está a menos 15 grados centígrados, a una temperatura de 90 grados centígrados, ¿no? Esto tiene una masa de 4 kilogramos y nos da datos del hielo, ¿no? El calor latente de vaporización, bueno, este no es del hielo, es del agua, ¿no? Porque el agua se vaporiza. Entonces, el calor latente de vaporización dice que es L sub B, que sería 2256 por 10 al cubo joules cada kilogramo. Y el calor latente de fusión es, bueno, el fusión es cuando pasa de hielo a agua, ¿no? Calor latente de fusión es 334 por 10 a la 3 julios cada kilogramo. Y el calor específico, este igual es necesario. El calor específico del hielo dice que es 2095 y el calor específico del agua es 41, bueno, 4190 joules kilogramo Kelvin, ¿no? Bueno, entonces existen dos tipos de calores, ¿no? Para cambios de un sistema. Entonces, los calores que podemos ver son los de cambio de temperatura, ¿no? Este se llama calor sensible. Este sería un Q sensible, ¿no? Un calor sensible. Y su fórmula es bien fácil. Es mc por delta T, ¿no? M por C, en este caso es C de hielo, calor específico del hielo, por delta T, ¿no? Variación de temperatura. Y aquí la masa también del hielo. Listo, esto es un calor sensible, ¿no? Aquí también este Q2 cambia de temperaturas, entonces es un calor sensible. Calor sensible para este, el calor sensible 2, digamos, ¿no? Es igual a la masa de agua por calor específico del agua, ¿no? Porque ahora estamos con agua por variación de temperatura. Y esto se llama calor latente, ¿no? Cuando pasamos de un estado a otro, en este caso de hielo a agua estamos pasando, ¿no? Miren, la temperatura no incrementa, ¿no? Sigue siendo 0 grados centígrados, pero le tenemos que seguir dando calor de modo que pues cambie de estado, ¿no? De hielo se convierta a agua. Entonces se llama calor latente. Y pues bueno, el calor latente puede ser de fusión o puede ser de vaporización para convertir agua a vapor, ¿no? En este caso estamos convirtiendo hielo a agua, entonces, pues bueno, calor latente de fusión nomás. Y su fórmula es la masa, en este caso, pues la masa del hielo y del agua son lo mismo, por el calor latente y en este caso de fusión, ¿no? Entonces, M por LE. Bueno, esas serían las fórmulas de calor que podemos ir viendo, ¿no? Estito igual tendrían que tenerlo en su formulario. Pues bueno, continuaremos. Bien, entonces, bueno, ya está, las formulitas, solamente quedaría calcular el calor uno, calor 2 y el calor latente de fusión, ¿no?
Entonces aquí está bien explicadito. Miren, el calor 1 es mc por delta T. Entonces ahí están todos los datos y el resultado es este. Calor latente de fusión es para pasar de hielo a agua. Ahí están todos los datos con sus unidades de paso y ahí está el calor necesario. Y el calor 2 ahí está, ¿no? mc por delta T y ahí están los valores. Listo, entonces el calor necesario para hacer todo este procedimiento va a ser la suma de estos tres calores, ¿no? Entonces el calor necesario va a ser la suma de los tres y eso da 297.000, bueno, 2.970.100 julios. Entonces esto podemos expresarlo en megajulios, ¿no? O si no en kilojulios. Entonces sería 2.970 kilojulios, ¿no? Bueno, más o menos así podríamos expresar. Entonces este ejercicio igual estaría bien resuelto, es el problema 4, ¿no? Y hay variedad de ejercicios con esto. Entonces miren, aquí solamente hemos utilizado fórmula de calor, ¿no? Pero cuando ya tenemos mezclas de cosas en un sistema, ¿no? Mezclas de hielo con otra cosa, con agua o mercurio o cualquier otra cosa, ¿no? Mezclas de cosas, pues bueno, ya hemos estudiado, bueno, en la teoría han debido ver el equilibrio térmico, ¿no? Cuando dos objetos entran en contacto o por alguna otra forma de transferencia de calor, pues bueno, tratan de llegar siempre al equilibrio térmico. Entonces, pues bueno, a ver, aquí es cuando mezclamos cosas. Por ejemplo, nos dice, es bien facilito, ¿eh? Un cuerpo de masa M1, ¿no? Entonces ahí tenemos ese cuerpo rectangular, su masa dice que es 2 kilogramos, su calor específico es 470 joules, kilogramo Kelvin, y está a una temperatura de 423 Kelvin, ¿no? Entonces esta cosa, este bloque de masa 2 kilogramos, tiene un calor específico y está a una temperatura T1, ¿no? Miren, en Kelvin todavía no está dando. Listo, entonces se introducen 2 litros de agua. Bueno, en 3 litros de agua, ¿no? Entonces este dice que 3 litros de agua con calor específico de 4.190. Es constante, siempre es este para el agua, ¿no? Entonces sí, tú podrían tener en su formulario cuánto es el calor específico del agua, ¿no? Para poder trabajar. Y bueno, el agua está a una temperatura de 293 a Kelvin, ¿no? Entonces nos pide determinar la temperatura de equilibrio térmico. Listo, entonces aquí acusé mecanismos de equilibrio térmico, ¿no? Entonces hay que ver qué es el calor. El calor es una forma de energía, ¿no? Entonces miren, aquí esto está a cuánto. El bloque está a 423 Kelvin y el agua está a cuánto. 293, ¿no? 293. Entonces, cuando metamos este bloque al agua, pues este bloque tiene harta energía de calor, su temperatura es grande, ¿no? Entonces, pues le va a dar energía al agua, ¿no? Listo, entonces podemos utilizar dos fórmulas para estos casos. La sumatoria de calores en un sistema debe ser igual a cero, ¿no? Aquí hay que respetar signos y toda la cosa. Donde el calor es igual a mc por delta T, el calor sensible, ¿no? O puede ser calor latente también, depende. Esa sería una forma, ¿no? La sumatoria de calor debe ser igual a cero. O si no, la otra fórmula es el calor perdido es igual al calor ganado, ¿no? Calor ganado. En este caso, miren, el agua gana energía de calor porque el bloque le da, ¿no? Y el calor perdido es el calor que pierde el bloque, ¿no? Pierde calor, se lo da al agua, entonces pues lo que se da tiene que ser lo mismo que lo que llegue, ¿no? Entonces el perdido debe ser lo mismo que el ganado. Entonces, pues bueno, esas serían las dos fórmulas que se utilizan para esto de equilibrio térmico, ¿no? Pues bueno, ¿cuál estoy utilizando aquí? Estoy utilizando la de perdido igual a calor ganado, ¿no? Entonces ambos tienen que ser positivos. Eso habría que verificarlo, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Calor perdido sería el que pierde el bloque, ¿no? Y eso sería M del bloque M1 por C, MC por delta T, ¿no? Entonces el delta T es, pues bueno, la cosa es que tiene que ser positivo. Aquí no decimos final menos inicial ni nada. Podríamos decir mayor menos menor, ¿no? Entonces si la temperatura inicial del bloque era 423, al meterlo a agua a 273, pues se va a enfriar, ¿no? Entonces, pues, para que sea positivo, el 473 es mayor que la temperatura de equilibrio, ¿no? Sí, miren, a ver, esto hay que entender biencito. El bloque está a 423, creo, y el agua está a, no sé, a ver, vamos a ver, 423 y el agua está a 293, ¿no? Entonces, ahí 293. Entonces, miren, cuando mezclamos estas dos cosas, la temperatura de equilibrio va a ser un intermedio entre 423 y 293, ¿no? Entonces, un intermedio más o menos podría ser 300, digamos. Pero esto solamente es ejemplo, no es necesario, ¿no? Entonces aquí el calor perdido es mc por delta T. Y esto tiene que ser positivo en esta fórmula, ¿no? El delta T siempre tiene que ser positivo. Entonces esto va a ser mayor menos menor. La temperatura T1 es 423 y la temperatura de equilibrio tendría que ser, no sabemos, no conocemos la temperatura de equilibrio porque está inventado, ¿no? Entonces mayor menos menor. Temperatura 1 menos temperatura de equilibrio. Después, el calor ganado que va a ganar el agua es lo mismo, ¿no? Masa del agua por calor específico del agua por temperatura de equilibrio, ¿no? Esa sería la mayor, ¿no? La mayor temperatura a la que va a llegar el agua. Y la inicial, ¿no? Este es mayor menos menor. La inicial sería T2, ¿no? 293. Entonces, pues para la intermedia, que estaría entre 293 y 423 menos 293, esta parte sería positivo, ¿no? Entonces está bien. Esta parte de aquí igual sería positivo. Ambos son positivos, entonces igual a la ecuación, ¿no?
Bueno, entonces de aquí de esta ecuación despejamos la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? A ver, eh, aquí está. Entonces despejamos la temperatura de equilibrio con netamente álgebra, ¿no? Esto lo paso a sumar, factorizo, mando a dividir y demás, y ya tenemos todo, ¿no? La temperatura de equilibrio había sido 302,04 Kelvin, ¿no? Miren, si el hielo, bueno, si esta cosa estaba a 423 y el agua estaba a 293, pues bueno, el intermedio, la temperatura de equilibrio dice que va a ser 302,04. ¿No? Y pues bueno, algo más, para determinar la masa del agua, aquí no lo he puesto, ¿no? Miren, la masa del agua es la masa 2 y le he puesto 3 kilogramos directo, pero es porque sabemos que la densidad en kilos es volumen en litros, ¿no? Entonces, si son 3 litros de agua y es agua pura, entonces su peso, bueno, su masa va a ser 3 kilogramos, ¿no? Porque pues un litro es como un kilogramo en agua. Bueno, entonces sería, ¿no? Entonces sería un cálculo, pues, para determinar la temperatura de equilibrio. Y pues bueno, tengo unos tres, ¿no? Unos dos ejercicios más complicaditos, que sí son complicaditos, ¿no? Habría que pensarlos y estos pues ya están fáciles. Estos dos, tres últimos ya están bien fáciles, entonces veremos. Seguiremos viendo dónde está, ya tenemos la temperatura de equilibrio, tal, tal, tal. Pero no, este es otro, ¿no? A ver, del TT, sí. Entonces este es otro, es el problema 6. Aunque echas aquí. Bueno, entonces sí hay variedad de ejercicios, ¿no? Con esto de equilibrio térmico. Entonces, a ver, el problema 6 igual es parecido. Entonces, con este tipo, con este método de calor perdido, calor ganado, se puede hacer cualquiera, ¿no? Y ahora estoy utilizando el otro, miren. La sumatoria de calor en un sistema debe ser igual a cero. Pero bueno, a ver, veremos. Nos dice, en un recipiente de masa despreciable, ¿no? No tiene masa, entonces no va a aumentar ni disminuir su temperatura, ¿no? En un recipiente de masa despreciable dice que hay 0,2 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 40 grados centígrados. Se mezcla con agua, ¿no? Una masa MA de agua que tiene una temperatura inicial de 80 grados centígrados. Entonces, miren, hielo a menos 40 se mezcla con agua a 80, ¿no? Entonces no pierde calor en el entorno, o sea, el calor no se va a ir a las paredes ni nada, va a transferir solamente del agua al hielo. Entonces, nos dice si la temperatura final del sistema es 20 grados centígrados, ¿cuál es la masa de M de agua que estaba inicialmente a 80 grados centígrados? Entonces, bueno, a ver, y aquí nos da las propiedades, ¿no? Pues bueno, podríamos hacer un diagrama bien facilito, ¿no? Inicialmente tenemos un recipiente con agua, digamos, ¿no? Esto está a 80 grados centígrados, 80 grados centígrados. Y bueno, tenemos hielo, ¿no? Cubitos de hielo que está a menos 40 grados centígrados. Entonces ambos se mezclan y pues bueno, vamos a tener este sistema, ¿no? Hay hielo con cubitos, ¿no? Cubitos de hielo. Entonces pues el agua le va a dar energía al hielo, ¿no? Porque está más caliente, entonces el agua le va a dar energía de calor al hielo. De modo que pues al final la temperatura de equilibrio, ¿no? Va a ser, ¿cuánto? 20 grados centígrados. Ya 20 grados centígrados ya no hay pues hielo, ¿no? Porque todo el hielo se ha derretido, pues la temperatura es 20 grados centígrados. Entonces todo es hecho agua, todo es agua, ¿no? Todo es agua. Entonces, pues sería agua a 20 grados centígrados. Ahora es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo transferencia de cambios de fase, ¿no? De hielo a agua y pues también métodos de equilibrio térmico. Listo, entonces, pues bueno, aquí está. Nos dice mm, la variación de temperatura. En este método, ¿no? De la sumatoria de calores, utilizamos que la variación de temperatura es final menos inicial. Entonces, en este caso, el calor que va a perder el agua para darle el hielo es, pues bueno, ¿no? El calor perdido por el agua es mc por delta T. La masa del agua que no conocemos, ¿no? Es la masa que nos pregunta cuánto será la masa de agua para que ocurra esto. Entonces, masa de agua, no conocemos, lo dejamos así nomás como incógnita. Calor específico del agua es 40.000, bueno, 4.190, ¿no? La clásica, ¿no? En todos los ejercicios está así. Y la variación de temperatura es final menos inicial, ¿no? La temperatura final sería, en este método sí es así, ¿no? Final menos inicial. En el método de arriba era mayor menos menor, ¿no? Aquí es final menos inicial. La final, pues va a ser la temperatura de equilibrio, ¿no? 20 grados. Y la inicial es 80, ¿no? Entonces 20 menos 80. Bueno, al final esto nos da negativo 251.400 por la masa del agua y sus unidades estarían en julios, ¿no? Un sistema todo internacional, pues en julios. Listo, entonces ese va a ser el calor que va a perder el agua para bajar desde 80 hasta llegar a 20, ¿no? Ese va a ser el calor que va a perder.
Bueno, entonces este calor, pues, que pierde, ¿no? Ahora, el que va a ganar el hielo, el calor que gana por el hielo hasta convertirse en agua, ¿no? Sería, pues, el calor sensible, que sería mc por delta T. Este sería el calor necesario para mover del hielo de menos 40 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, ¿no? Es el calor sensible, ¿no? Para mover de 40 a 0 grados. Pues mc por delta T. Final sería 0 menos inicial, que sería menos 40, ¿no? Entonces, menos con menos va a ser más. Entonces, ese sería el calor necesario para moverlo de hielo de 0 grados a- perdón, de menos 40 a 0 grados, ¿no? Una vez estando a 0 grados el hielo, pues tiene que derretirse, ¿no? Entonces tiene que fundirse. Entonces necesitamos el calor latente de fusión. Entonces, pues ahí la masa del hielo por el calor latente de fusión sería esto. Entonces ya está fundido, ya es agua, pero ahora esa agua tiene que llegar a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces más MC, pero aquí ya no vamos a utilizar el calor específico del hielo, miren, vamos a utilizar el calor específico del agua, porque el hielo ahora se ha convertido a agua, ¿no? Entonces vamos a subirlo de 0 grados a 20 grados, ¿no? Entonces ahí está MC por delta T, y pues bueno, esta sería la expresión total, ¿no? Entonces este es el calor necesario que necesita el hielo para pasar de menos 40 grados a 20 grados centígrados. Entonces realizamos operaciones y demás, y el calor que necesita el hielo sería esto, 1.004 por 10 a la quinta julios. Entonces ahora, pues bueno, la ecuación que habíamos dicho, la sumatoria de calores en un sistema debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos aplicar eso. A ver, estamos utilizando la segunda fórmula que dice la sumatoria de calores debe ser igual a cero, ¿no? Entonces el calor perdido por el agua, ¿no? El calor del agua más el calor del hielo debe ser igual a cero. Entonces, el calor del agua sería este, ¿no? Entonces esto más el calor del hielo, ¿no? Más esto debe ser igual a cero. Estamos utilizando esa ecuación, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el calor del agua ya está ahí, el calor del hielo ya está ahí, entonces aquí despejamos la masa de agua, ¿no? Esto lo paso a restar, esto lo paso a dividir, y la masa del agua habría sido 0.399 kilogramos. ¿No? Entonces, casi 400 gramos de agua tendría que haber en este recipiente. De modo que si hacemos todo este procedimiento, ¿no? Si le ponemos hielo, ¿cuánto de hielo es? Aquí está su masa, ¿no? 0.2 kilogramos de hielo, o sí, ¿no? 0.2 kilogramos y demás. La temperatura de equilibrio tendría que ser 20 grados centígrados. Entonces, la cantidad de agua que tendría que haber es, pues, 0.399 kilogramos. Entonces, es un ejercicio medio larguito, ¿no? De hecho, es uno de los más interesantes del libro de Mendoza Paricollo, pero bueno, aquí lo estoy sintetizando bastante, ya que pues, en otros libros lo hace bien largo, ¿no? Pero entonces así nomás es calor que se pierde, ¿no? El calor que pierde y el otro es el calor que gana. Ahí nomás. Listo. Entonces ese sería el ejercicio 6. Bueno, hay un hito más y luego podemos ver transferencia de calor, ¿no? Entonces, bueno, el 7 es igual, interesante, nos dice, se necesita enfriar, dice M1. Este dice que es 0.3 kilogramos de agua que se encuentra a una temperatura de 35 grados centígrados, agregándole hielo, que es a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Entonces no sabemos cuánto hielo hay que agregar, ¿no? Nos dice determinar la cantidad de hielo que se debe agregar para que la temperatura final sea de 0 grados centígrados con todo el hielo derretido. ¿No? Es decir, a ver, el sistema este sería así, ¿no? A ver, tenemos agua, ¿no? Hay agua, entonces le queremos agregar hielo, ¿no? Ahí está hielo. Entonces, si le agregamos hielo, ¿cuánto hielo hay que agregar a esta agua que está inicialmente a 35 grados centígrados? ¿Cuánto hielo hay que ponerle? De modo que todo el agua se haga, baje de 35 a 0 grados centígrados. Y además todo este hielo no siga ahí, sino que ese hielo se haya convertido en agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto hielo hay que poner de modo que pase eso? Pues bueno, igual el procedimiento es el mismo, miren, el que tenga mayor temperatura va a perder energía, ¿no? Le va a dar energía al hielo. Entonces, calor perdido por el agua, que igual se ve en la sumatoria de calor, ¿no? Entonces, el calor que pierde el agua sería mc por delta T, ¿no? La masa de agua, que sería 0.3 kilogramos, por calor específico del agua, que sería 4190, ¿no? Las unidades es importante, ¿no? Kilogramo se va a ir. Y variación de temperatura, la final sería 0 grados y la inicial sería 35 grados, ¿no? Entonces, final menos inicial, esa sería la variación de temperatura. Y pues bueno, el calor perdido por el agua dice que es negativo 40.995, bueno, 43.995 julios. Entonces el calor que va a perder el agua, ¿no? Y ahora el calor que va a ganar el hielo es el procedimiento, es el mismo anterior, ¿no? El calor que va a ganar el hielo es la cantidad de hielo que vamos a transformar de menos 20 grados centígrados a 0 grados. Y pues bueno, después de esto que ya está a 0 grados, lo vamos a fundir, ¿no? Lo vamos a fundir para que se convierta en agua. Entonces, pues bueno, el calor que va a ganar el hielo sería mc por delta T, la masa de hielo que no conocemos, calor específico del hielo que sería 2100, y variación de temperatura es final menos inicial, ¿no? Entonces sería para bajarlo a 0 grados centígrados, bueno, para subirlo a cero, ¿no? Y después para fundirlo sería M, bueno, la masa por calor latente de fusión. Y el calor latente de fusión dice que es esto, ¿no? Entonces reemplazamos.
Bueno, tienen toda esta la calculadora y demás. Dice que el calor ganado por el hielo es 376.000 por m del hielo, ¿no? Por la masa del hielo. Bueno, entonces haciendo la ecuación de calor de agua, bueno, el calor del agua más calor del hielo, sumatorio de calores, ¿no? En un sistema debe ser igual a cero. Entonces, sumando calores y demás, de esta ecuación despejamos la masa del hielo. Dice que tiene que ser 0.117 kilogramos. Bueno, entonces, bueno, así son los ejercicios, ¿no? De transferencia de calor, no son muy largos, sino que pues al final serían en resumen unas dos líneas, ¿no? Ya después si se mezclasen tres materiales, digamos, entonces ya serían tres líneas, digamos, ¿no? O si no, directamente aquí en esta ecuación, su material de calor es igual a cero, ¿no? Listo, entonces, estos serían los ejercicios más interesantes que he podido meter en este PDF de transferencia de calor, ¿no? Bueno, no de equilibrio térmico, ¿no? Son ejercicios de equilibrio térmico. Y pues bueno, entonces también ya es parte de esto de temperatura y calor, los ejercicios de mecanismos de propagación del calor, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mecanismos en este tema, bueno, lo que vemos en física 2 usualmente solamente vemos el mecanismo de conducción, cuando dos elementos o dos materiales entran en contacto, pues bueno, si están a diferentes temperaturas, se van a transferir energía de calor, ¿no? Por el contacto al que están sometidos. Esa sería transferencia de calor por conducción, ¿no? Después también hay otro método, bueno, hay otro mecanismo de transferencia de calor, sería por convección, ¿no? Cuando dos elementos no siempre tienen que estar en contacto. Por ejemplo, el vapor, ¿no? O el vapor, cuando nosotros nos llega vapor o algo así, pues bueno, nuestra temperatura aumenta, ¿no? Entonces, eso es porque uno está directamente en contacto, pero pues también se lo entiende como convección. Y bueno, otro método de transferencia de calor también es radiación, ¿no? Por ejemplo, cuando el sol nos daría su energía de calor, ¿no? Entonces, pues el sol nos daría, a ver, esto tiene un nombre, es energía, algo electromagnética, bueno, algo parecido, ¿no? Entonces, la cuestión es que también existe mecanismo de transferencia de calor por radiación, pero pues bueno, lo que más estudiamos en este tema es el mecanismo por conducción. Bueno, entonces cuando dos elementos están chocados pueden ser de dos formas, ¿no? Puede ser en serie, ¿no? Entonces, o puede ser también en paralelo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos serían los dos casos. Entonces, esto de transferencia de calor lo medimos con un flujo de calor, ¿no? ¿Cuánto calor se transfiere en cuánto tiempo, ¿no? Calor sobre tiempo se le llama cociente de calor o si no, flujo de calor. Entonces, a ver, para el primer ejercicio son dos elementos en serie, ¿no? Y nos dice dos cuerpos, y bueno, cada elemento tiene su conductividad térmica, ¿no? A mayor conductividad térmica, pues mayor transferencia de calor. Entonces, bueno, la fórmula que vamos a utilizar aquí es esta, ¿no? A ver, lo vamos a anotar. El flujo de calor es igual a calor sobre tiempo, ¿no? Calor sobre tiempo, y es igual a coeficiente bueno, de conductividad térmica por el área, por la variación de longitud. Bueno, aquí sería, bueno, aquí variación de temperatura, diferencial de T dividido entre diferencial de X. Y ese pedacito de aquí se le llama gradiente de temperatura, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene un poco de teoría y demás. Al final no es tan necesario que se lo sepan, ¿no? Al final la fórmula es esta, o si no, no en forma diferencial, la forma sería K por A por delta T, ¿no? K por A por delta T sobre la longitud, ¿no? La longitud del conductor. Entonces, pues bueno, esa sería la fórmula. Y pues bueno, esto a veces le ponen signo negativo adelante y demás, pero eso todo depende del valor del delta T. Entonces podemos ponerle menos adelante o más adelante. La cosa es que este valor, cuando reemplacemos datos, nos dé positivo, ¿no? Tiene que ser mayor que cero. Entonces, pues bueno, esa formulita, bueno, esta pila de formulitas tendría que tenerlo en formulario, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿dónde está? Dos cuerpos de conductividad térmica K1 y K2 están colados en serie, ¿no? Están colocados en serie. Determina la temperatura a la mitad del segundo cuerpo, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál será la temperatura aquí? ¿No? Entonces, a esta mitad del segundo cuerpo. Sí, la temperatura 1 es 150 grados centígrados, ¿no? Esto puede ser la calle, ¿no? Ya con calor, digamos. No creo que sea la calle dentro de un horno, digamos. Con mucha calor, ¿no? Ya 150 grados centígrados adentro está a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, este puede ser adentro, este puede ser afuera, digamos. 20 grados ya está haciendo algo de temperatura ambiente, digamos, ¿no? Entonces ahí a 20 grados centígrados. Bueno, la sección transversal de estas dos cosas dice que es 50 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces pueden ser cilindros o cuadrados, la cosa es que es válida de sección transversal. Lo que no vemos, ¿no? Está ahí. Entonces ahí, digamos, puede ser, estas cosas pueden ser cilindros, digamos, ¿no? Entonces si lo dibujamos así como cilindros, ¿no? Entonces el área de la sección transversal es eso, ¿no? Esto dice que es 50 centímetros cuadrados. Bueno, y la longitud de L dice que es 50 centímetros. Listo. Entonces, bueno, con esos datos ya podemos ir viendo. Necesitamos la temperatura al medio del, ¿no? Del segundo, a ver si ha subido.
al medio del segundo material. Entonces, usualmente el procedimiento general cuando tenemos mecanismos así en serie, cuando el mecanismo es en serie, el flujo va a ser el mismo, ¿no? El flujo de calor es como el caudal en este, ¿no? En dinámica de fluidos. Aquí es como lo mismo, ¿no? El flujo que pasa por este material va a ser el mismo flujo que pasa por este material. O sea, es como si fuesen tuberías, ¿no? Como es la misma, pues el flujo tiene que ser el mismo. Entonces, es la idea que utilizamos para resolver ejercicios cuando es en paralelo. Entonces, a ver, aquí, ¿qué estoy haciendo? Las unidades en Kelvin. Bueno, aquí sí importa las unidades, ¿no? La temperatura 1 y la temperatura 2 tienen que ser unidades de grado del sistema internacional, ¿no? Ambos en Kelvin. Entonces, pues así te estoy transformando, ¿no? T1 es igual a 423,15 Kelvin, T2 es igual a 223,15 Kelvin, ¿no? Bueno, entonces aquí miren, aquí está la corriente de calor, o sea, el flujo, ¿no? El flujo H es el mismo para ambos materiales. Entonces, H es el mismo para el material 1. Entonces, miren, para el material 1 sería este, ¿no? Y la fórmula es, aquí está, miren, K1, ¿no? Para el material 1 por el área, por la variación de temperatura mayor menos menor, ¿no? Entonces, el mayor sería T1 menos T3. ¿Y qué es T3? El T3 es la temperatura en la interfase, ¿no? Aquí, T3 es la temperatura en la interfase de ambos materiales, ¿no? Entonces, aquí en el choque de ambos materiales hay una temperatura T3. Entonces va a ser mayor menos menor, ¿no? El mayor sería T1, el menor sería T3, porque pues bueno, el flujo está en el sentido, ¿no? Entonces aquí hay harta temperatura, mayor temperatura y aquí poquita, ¿no? Entonces va disminuyendo la temperatura. Por eso que T1 es mayor que T3. Entonces, bueno, eso sería la variación de temperatura para el material 1, ¿no? Listo. Entonces, eso reemplazamos en la ecuación, ¿no? T1 menos T3 dividido entre la longitud del material 1 y la longitud del material 1 es L, ¿no? Bueno, y lo mismo para el material 2, ¿no? Entonces, para el material 2 sería K2 por A por variación de temperatura mayor menos menor, que sería T3 menos T2, ¿no? T3 menos T2, dividido entre la longitud. Entonces, ahí está. Y bueno, de esta ecuación ya tenemos que despejar la temperatura 3. Entonces, ya todo aquí conocemos, despejamos la temperatura 3 y sale esto, ¿no? Y pues bueno, ya reemplazando datos, la temperatura 3, o sea, en la interfase de ambos materiales, ¿no? Ahí al medio siempre, dice que es 379,82 Kelvin, ¿no? No es el promedio, ¿no? De temperaturas, ¿no? Es otro. Temperatura 3 dice que es 379,82. Bueno, con esta temperatura 3 la temperatura en la mitad del segundo cuerpo es parecido, ¿no? O sea, ya tengo la temperatura T3. Entonces, el planteo es lo que importa aquí. Miren, de color azul lo podemos hacer. Entonces, ya tenemos la temperatura T3. Ahora yo quiero la temperatura a la mitad del segundo material, ¿no? Entonces, miren, al final sigue siendo como dos cosas en serie, ¿no? Entonces, igual el flujo va a seguir siendo el mismo. Entonces, el flujo es igual a K por el área, ¿no? Entonces, bueno, estamos en segundo material. Entonces, K2 por el área por variación de temperatura para este pedazo. Entonces, para este pedazo va a ser mayor menos menor. T3 menos T. Entonces, ahí T3 menos T dividido entre la longitud de este pedazo sería L medios, ¿no? El flujo va a ser igual a este pedazo. Entonces, en este pedazo de la derecha va a ser K2 por el área por temperatura mayor, sería T menos menor, que sería T2, dividido entre la longitud de este pedazo y sería L medios, ¿no? L medios. Listo, ya está. Y ahora de aquí despejamos T, ¿no? Bueno, K2 es lo mismo que K2, L medios es lo mismo que L medios, el área es lo mismo que el área. Y nos queda que T3 menos T tendría que ser igual a T menos T2. Entonces, de ahí despejamos la temperatura T. Entonces, miren eso, hemos hecho ahí abajo. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? T3 menos T es igual a T menos T2. De aquí despejamos el T. Ya había sido el promedio, ¿no? Pero esto es solamente el promedio cuando es un mismo material, ¿no? Cuando es un mismo material, la longitud es la misma a ambos lados, ¿no? Listo, entonces ahí está, ya tenemos la temperatura a la mitad del segundo material y había sido 336,49 Kelvin, ¿no? Listo, eso sería, chicos. Y así hay variedad, ¿no? Ese sería el único ejercicio en serie que lo he propuesto en este PDF. Entonces, a ver, hasta aquí lo usaremos. Listo, entonces, así, ahora también hay mecanismos en paralelo, miren, ahí tenemos tres conductores en paralelo. Y ahora cuando es en paralelo es mucho más fácil porque es como si fuesen tres tuberías en paralelo, ¿no? El flujo ya no es el mismo. Por aquí pasa un flujo 1, ¿no? Un H1, por aquí pasa un flujo H2, por aquí pasa un flujo H3. Y el flujo siempre está en dirección de la mayor a la menor, ¿no? T1 es mayor que T2 en este caso, ¿no? Entonces, por eso el flujo está hacia la derecha. Y el flujo total que transita por esta calle, digamos, ¿no? El flujo total sería la suma, ¿no? La suma sería H1 más H2 más H3. Listo, entonces es mucho más fácil cuando es en paralelo. Solo hay que calcular tres flujos y sumar el total, ¿no? Entonces lo que hacemos, a ver, aquí nos dice tres cuerpos y demás, ¿no? Nos pide calcular el flujo. Entonces, y nos da la profundidad, ¿no? La profundidad, pues es para calcular el área, ¿no? El área de sección transversal. Entonces, bueno, la cociente de calor, la suma de las tres cocientes, aquí lo he puesto, ¿no? Entonces, la cociente por el material 1 es K1 por A por delta T.
dividido entre L, más K2 por A por delta T dividido entre L, más K1 por A por delta T dividido entre L, ¿no? Y ahora el área de la sección transversal. Bueno, sería lo que no vemos aquí en el gráfico, ¿no ves? Sería, a ver, así, vamos a usar esto. Lo que no vemos en el gráfico, el área, sería la alturita, esto, ¿no? Una altura h, y la profundidad dice que es b, o sea, son como cuadraditos, ¿no? Entonces, si la profundidad es b y la altura es h, entonces el área es b por h, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, miren, base por altura. Es el área de la sección transversal. Entonces, así serían como tubos cuadrados, ¿no? Prismas, ¿no? Listo, entonces así, son tres conductores ahí cuadraditos conectados. Listo, entonces ya tenemos el área y ahí está, directamente solamente queda reemplazar, ¿no? A ver, vamos a utilizar esto. Bien, entonces, bueno, el flujo sería la suma de todo esto, ¿no? Y aquí factorizamos cada uno, bueno, estos factores de aquí, nos queda esto, ¿no? 2 por K1 por B por H, T1 menos T2, ¿no? Bueno, la variación de temperatura en todos los casos va a ser mayor menos menor, es T1 menos T2, ¿no? Listo, de aquí factorizamos un poquito más y tenemos esto. Este va a ser el flujo y ya está, ¿no? Todos, ya está, solamente quedaría reemplazar valores, K1, K2 y demás. Entonces, reemplazando valores numéricos, sería, ¿no? El flujo, 30, bueno, 3168,75 joules cada segundo. Bueno, y aquí hay una parte más extra de este ejercicio. Nos dice cuánto flujo de calor se transmite en 1.22 horas, o sea, cuánta cantidad de calor se ha transmitido en 1.22 horas. Entonces, para eso podemos hacer esto, ¿no? Si ya tenemos el flujo, es como la velocidad, digamos, ¿no? Es julios sobre segundo. ¿Cuántos julios van a pasar en 1.25 horas? Transformando esto a segundos es 4.500 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuánto calor va a transitar en este tiempo de 4.500 segundos? Es el flujo por el tiempo, ¿no? Si el flujo es esto, entonces ahí esto por el tiempo. Entonces, miren, julios sobre segundos aquí, el tiempo está en segundos y segundo con segundo se va y nos quedan unidades de calor, ¿no? De julios. Entonces, bueno, la cantidad de calor que se había transferido en 1.25 horas es esto, ¿no? Es bastante grande, 14.259.375 julios. Entonces, es un calor, pues, bastante grande, ¿no? Listo, ese sería el ejercicio, ¿no? Un poquito rápido explicado, pero bueno, al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Este sería el problema 9. Y pues bueno, finalmente el último ejercicio del PDF es este. Aquí tal vez las unidades sea lo más, bueno, lo más complicado, ¿no? Pero pues bueno, igual se los he puesto una equivalencia, ¿no? Entonces, equivalencia pueden tener en el formulario. A ver, veremos. Nos dice uno de los extremos de una barra de hierro. Es una barra directa, ni siquiera es en serie ni paralelo, pero pues si estuviese en serie y paralelo ya sabemos calcular, ¿no? El flujo para paralelos y para series. Puede ser una mezcla o una combinación, no interesa, ¿no? La cosa es que pues ya sabemos este tipo de ejercicio. Entonces nos dice, uno de los extremos de una base de hierro, aquí está, se mantiene a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿no? Ahí está. Y el otro se apoya en un trozo de hielo, y este hielo dice que está a 0 grados centígrados. Entonces, miren, de 100 al otro lado hasta 0 va a ocurrir una corriente de calor, ¿no ves? De 100 a 0, pues el flujo va a estar de izquierda a derecha. La base dice que tiene 14 centímetros de longitud y 2 centímetros cuadrados de sección transversal. Y nos dice determinar las pérdidas en las paredes laterales, ¿no? O sea, el calor solamente va a ir de izquierda a derecha, no va a ir de adentro hacia afuera, nada, ¿no? Listo, nos pide hallar la velocidad de propagación del calor a lo largo de la base en calorías sobre segundo, ¿no? Aquí nos está pidiendo el flujo de calor, pero pues en unidades de calorías sobre segundo, ¿no? Y entonces, pues eso hay que hallar. Y el inciso B, la cantidad de hielo que se funde en 40 minutos, ¿no? Entonces, nos da el coeficiente de conductividad térmica del hielo y el calor latente de fusión del hielo, que sería 80 calorías por gramo, ¿no? Pues bueno, entonces aquí es bien cortito el ejercicio. Miren, el flujo es igual a K por A por delta T sobre L, ¿no? La de siempre, la fórmula de siempre. Entonces K es 58.7 watts. Este W es unidades de watts, ¿no? Entonces, el watts es unidad de potencia, ¿no? Entonces, bueno, eso debe ser watts. Está en watts sobre metro por grado centígrado. Entonces ahí tenemos el coeficiente de conductividad térmica por el área, que hay que llevarlo a metro, ¿no? Metro cuadrado. Y la variación de temperatura sería final, bueno, la positiva, ¿no? La mayor menos menor. Entonces en este caso 100 menos 0, ¿no? 100 menos 0 grados centígrados. Listo, dividido entre la longitud, 0.14 metros, ¿no? 14 centímetros, 0.14. Y aquí haciendo un análisis de unidades watts con, bueno, metro con metro cuadrado se va, ¿no? Con este metro más, grado centígrado con grado centígrado se va. Y el flujo nos queda en watts, ¿no? 8.3857 watts. Y listo, ahora esto pueden tenerlo en formulario, ¿no? Un watt equivale a 0.239 calorías por segundo, ¿no? Es un watt, 0.239 calorías por segundo. Y haciendo el producto, pues nos sale que el flujo de calor había sido 2 calorías por segundo. Bien, justito nos sale esto, ¿no? Pues bueno, entonces ya tenemos el flujo de calor y esa sería la respuesta al inciso A.
Y el inciso B nos pide cuánto hielo se va a derretir en 40 minutos. Bueno, 40 minutos es 2400 segundos, ¿no? Porque, pues bueno, un minuto tiene 60, 60 por 40 es 2400, ¿no? Entonces, ¿cuánto hielo se va a derretir en 2400 segundos? Entonces, primero necesitamos saber cuánto calor va a transitar en 2400 segundos. Entonces, a ver, para eso multiplicamos, ¿no? El flujo por el tiempo. Entonces, multiplicamos 2 por 2400. Entonces, el calor que va a transitar en ese tiempo es 2 por 2400. Eso es 4800 calorías, ¿no? Entonces, 4800 calorías van a transitar en este tiempo. Y pues bueno, también sabemos que el calor es igual a M por calor latente de fusión, ¿no? Y este M sería la cantidad de hielo que se funde. Entonces sería 4800 es igual a M por el latente de fusión. Y el latente de fusión es 80 calorías por gramo. Entonces miren aquí las unidades, caloría con caloría se va, segundo con segundo se va y nos quedan unidades de gramos. Este 80 pasa a dividir y nos queda que la masa de hielo que se va a derretir en ese tiempo es 60 gramos. Entonces, bueno, eso sería este último ejercicio, ¿no? Ya tal vez he hecho un poquito largo el video, pero pues bueno, lo hemos hecho bastante detallado. Y pues bueno, espero que se haya entendido y esto lo pueden ver en velocidad por dos, digamos, ¿no? Bueno, hasta aquí pausa.